Bueno, es una emoción muy grande, espero no quedarme afónica por la emoción, por lo que marca este día. Saben que no me gusta mucho leer cuando me dirijo a nuestro pueblo, a nuestros dirigentes y a los compañeros, pero hoy debo hacerlo, mis palabritas las voy a tener que leer para que los compañeros que traducen puedan hacerlo. Lo primero que quiero decirles es que reciben el amor del mundo. Los 5, nuestros 5, sus esposas, sus madres, sus familias y nuestro gobierno revolucionario. Para nosotros es un honor muy grande conmemorar este día. Un día de victoria plena, un día al que no se llegó fácil, un día que se tuvo que trabajar muchísimo y que se cumplieron 2 cosas que nos enseñó Fidel. Una es que nada es imposible para los que luchan, y la otra la certeza de la victoria. La presencia de nuestro presidente Díaz-Canel aquí y las figuras máximas del gobierno revolucionario cubano es justamente ese aliento y esa base que a nosotros nos alimenta siempre, porque nunca trabajamos en solitario, siempre trabajamos a partir de ustedes, a partir del pueblo, a partir del gobierno, a partir de la revolución. Y con el presidente cubano actual, Díaz-Canel, trabajamos desde Holguín, desde los coloquios de Holguín, cuando era secretario del partido allí. Yo lo recuerdo perfectamente, en aquellas jornadas que sabíamos que algún día ganaríamos esta victoria. Y en este honor que tengo de dirigirme a ustedes, en este día victorioso, la victoria de una batalla extraordinaria, lo hago en nombre de los compañeros y amigos que dolorosamente partieron temprano, no están físicamente, y otros que por razones económicas y de distancia nos siguen desde sus países, pero todos están aquí, en el alma nuestra, en el corazón nuestro. Aquella mañana luminosa del 17 de diciembre del 2014 puso fin a una injusticia que duró 16 años, 3 meses y 5 días, cuando Antonio, Gerardo, Ramón bajaron de la escalerilla del avión para abrazar a la amada patria, junto al gobierno revolucionario, encabezado por el general de ejército Raúl Castro, presidente de Cuba en aquel momento. Lo esperaban sus queridas familias, y en cada casa, en cada hogar cubano, lo esperaba el pueblo. Y junto a ellos, René y Fernando, que habían cumplido íntegramente sus injustas condenas y no dejaron de trabajar un solo día hasta lograr el regreso de sus hermanos a la patria. Desde la solidaridad internacional reivindicamos este día de victoria como el regreso de los 5, porque mientras quedara uno solo de ellos en prisión, ninguno de los otros estaría verdaderamente libre. La revolución jamás dejaría de reclamar por uno de sus hijos. Ese ejemplo de firmeza, de dignidad y valentía, de no cansarnos jamás, nos lo dio Fidel a lo largo de toda su vida. En la tribuna abierta del Cotorro del 23 de junio del 2001, Fidel pronunció aquella frase definitoria que sería nuestro mayor estímulo y la convicción de todo un pueblo. 2 días después de que se diera a conocer al pueblo el crimen que cometía Estados Unidos con ellos, detenidos el 12 de septiembre de 1998 por monitorear las organizaciones terroristas de la mafia anticubana que históricamente han gozado de la impunidad que les otorgan todas las administraciones estadounidenses. Sus criminales atentados dejaron el triste saldo de 3.478 asesinados, más de 2.000 heridos y pérdidas cuantiosas a la economía cubana.
vulnera la conciencia de los hombres y mujeres del mundo que Estados Unidos, el principal violador de derechos humanos, el que sigue asesinando con sus armas a nuestros niños y nuestras mujeres en Gaza, junto a su socio sionista Israel, el que está detrás de cada golpe de Estado en la región y en el mundo, el que impone a Cuba el bloqueo criminal más largo de la historia, el que dictó más de 900 sanciones económicas a Venezuela. Indigna que Estados Unidos, el país promotor del terrorismo, acuse a la víctima. Incluye y ratifique a Cuba en una lista ilegal y perversa en la que jamás debió estar. Cuba ostenta el triste récord, y sacamos la estadística, de contar con una víctima del terrorismo cada 1.976 habitantes. Es horroroso. ¿Quién es el terrorista? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy. Algún día seremos nosotros, los de abajo, los humildes, los que hagamos la lista de los horrores que comete Estados Unidos con nuestros pueblos. Por eso no solo hoy reivindicamos este día de victoria, sino que nos afirmamos en la solidaridad plena con Cuba y el gobierno revolucionario. Por eso vamos a marchar este 20 de diciembre a las 4 de la tarde por el Malecón Habanero, con Cuba contra el bloqueo y para exigir que nos quitan de la lista. Y por eso a partir de hoy, día de la victoria de los 5, vamos a convocar nuevamente a toda la solidaridad internacional para que se manifieste públicamente en todo el mundo contra el bloqueo y por sacarnos de la lista. Ese terrorismo asesino es el que pusieron al descubierto Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón y René con su sagrada misión a la patria y su enorme sacrificio. Dijo Fidel en aquella tribuna: nuestra batalla será difícil y larga. Se trata de 5 hombres fuertes, heroicos, con muy profundas convicciones, cuyas mentes e ideas no pudieron cambiar, a los que no pudieron hacerles vacilar ni un solo segundo, pese a los rigores y presiones a los que fueron sometidos desde el mismo momento de su arresto. Son un quinteto de gigantes, inteligentes y cultos, dijo el comandante en jefe sobre ellos. Fidel destacó el alto nivel profesional que tenían, hecho del que poco han hablado en el imperio, porque sería reconocer la cultura y la dignidad que la revolución ha llevado al pueblo de Cuba. Y se convertirán, dijo el comandante en jefe, en ejemplos no solo para los jóvenes y el pueblo de Cuba, sino también para la juventud y los pueblos del mundo. Al denunciar el crimen que se cometía con sus 5 hijos, afirmó: millones hablarán de ellos. La inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa: volverán. Y ese día luminoso del que hoy celebramos 10 años se cumplió. Se cumplió aquella certeza de la victoria de Fidel y volvieron, y lo hizo posible también nuestro Raúl, nuestro amado Raúl Castro, que luchó muchísimo por él. Para la solidaridad internacional que trabajaba contra el bloqueo en el envío de insumos a la isla, en la cooperación y en el regreso de Elián, la batalla por la libertad de los 5 fue un gran desafío, compañeros, fue un gran reto. Muchos de nosotros contábamos con algo de experiencia militante en campañas por la libertad de prisioneros políticos, grandes presos políticos, emblemas de campañas como Nelson Mandela, los prisioneros boricuas que estaban en distintas prisiones durante largos años, o los miles de prisioneros latinoamericanos luego de las dictaduras militares en la región. Pero esta batalla tenía 3 elementos especiales. El primero,
era que los 5 estaban presos en Estados Unidos, el peor lugar del planeta, cuyo sistema judicial está contaminado por grandes intereses y en el caso de los 5 por la mafia anticubana, con un sistema penitenciario perverso. Nuestros familiares son testigos de lo que significa el sistema horroroso penitenciario estadounidense. Yo lo viví. Y me sentí un poco presa también cuando tuve la oportunidad de visitar a Gerardo. Fueron feroces todas las violaciones que sufrieron y se extendieron a sus familias. El derecho a un juicio justo en otra sede, el derecho de visita regular consular, el derecho de visita familiar, por solo mencionar 3 derechos básicos. Una y otra vez se violaban. Cumplieron tiempo récord en el hueco, en total aislamiento, en condiciones infrahumanas de vida. El segundo elemento era el silencio de los grandes medios y la demonización cuando hablaban a ellos. Cuando hablaban de ellos, solo decían que eran peligrosos espías. En una entrevista en la CNN, Fidel lo denunció. Lo primero que me llamó la atención, y así lo denunciamos en Naciones Unidas, fue que resultaba asombroso que el país más espiador del mundo acusase de espionaje al país más espiado del mundo. Y el tercer elemento que hacía diferente a todos los casos anteriores en los que habíamos militado y trabajado, era que contaban con todo el apoyo del pueblo y de su gobierno revolucionario. Trabajar para nosotros por la libertad de los 5 nos permitió conocer más profundamente la historia de Cuba, su resistencia heroica y la agresión brutal de la que es objeto desde el triunfo de la revolución. Nos permitió también conocer más cerca al pueblo estadounidense, que desconoce lamentablemente el dolor que provocan sus gobiernos a nuestros pueblos. Teníamos el privilegio de vivir en Cuba y estar muy cerca de las madres, esposas, hijas e hijos de los 5. Trabajamos intensamente durante largos años, tal como lo predijo Fidel. Tuvimos momentos de mucha tristeza cuando partió Carmen, la mamá de Gerardo, por ejemplo, sin poderlo ver, volver a ver a su hijo y sin que se le permitiera a Adriana ir a llevarle un poco de consuelo a ese muchacho que cumplía 2 vidas en prisión, 2 cadenas perpetuas. Tristeza cada vez que los llevaban al hueco, tristeza cada vez que negaban una visa a los familiares, tristeza cada vez que dilataban hasta por 1 año. Las niñas de Elizabeth no pudieron ver a Ramón por esa dilación perversa en las visas, en el otorgamiento de las visas. Algo que a nosotros nos laceró el alma fueron los impedimentos a la sección consular, el espacio que daban para que sus cónsules y funcionarios cubanos pudieran asistirlos y asistir a las familiares. Las familias que recorrieron todo el mundo fueron un bastión para nosotros, un ejemplo de vida, un ejemplo de defensa y un ejemplo de esperanza también y de confianza en ellos, en su pueblo y en su revolución. Sufrimos realmente cuando sabíamos que las familiares tenían que ir acompañadas de amigos solidarios en un país inmenso, cuya geografía es muy grande y desconocían, con un idioma al que no conocían. Pero la resistencia de ellos y ellas y el amor de la solidaridad fueron más fuertes. Esos familiares que recorrieron el mundo explicando el caso fueron un baluarte imprescindible de la defensa. Con sus terribles condenas, que colectivamente sumaban 4 cadenas perpetuas más 70 años de prisión, por su firmeza y dignidad, no solo se convirtieron en prisioneros modelos en cada una de las prisiones donde estaban, sino en representantes de su heroico pueblo. Y en las prisiones los llamaban Cuba, como a Gerardo. Las acciones han quedado grabadas en la memoria de la movilización internacional de nuestros pueblos. Tantas
Y tan grande es esa memoria que hoy, ante casos de otros prisioneros políticos, como Milagro Sala en Argentina, como los que aún siguen en prisión en Estados Unidos, nos consultan pidiéndonos que los apoyemos y que les digamos cómo hicimos para liberar a los 5 en la batalla. Miles de cartas, miles de postales enviadas desde todo el mundo al gobierno estadounidense y cada una de las 5 prisiones, manifestaciones y plantones frente a las embajadas de Estados Unidos, el pequeño logo que hizo Gerardo con una tapita de un dentrífico con la estrella, el número 5 y la bandera cubana multiplicado por decenas de miles en el mundo. Los artículos publicados en la prensa, aunque nos lo publicaras un solo medio, nosotros decíamos, no importa, mañana lo publicarán otros, y no nos cansamos un solo día de denunciar. El prólogo de Alice Walker y Nancy Morejón en el libro de las cartas de las madres y esposas a los 5 en las prisiones, los coloquios de Holguín, las mesas redondas, el programa de radio Una luz en lo oscuro que se emitía por la noche, los domingos, para que Tony especialmente pudiera escucharlo y le llevara noticias a aquellos que podían encaramarse a la ventanita y subir el radio a los 5 de su pueblo y de su familia. Y lo dirigía Arlene Rodríguez durante muchísimos años. El recorrido en bicicleta por toda Cuba, el recorrido en motocicleta de 5 muchachos graduados en la ELAN por toda América Latina. La bandera de los 5 en el pico más alto de nuestra América, en el Aconcagua. Los libros presentados, los bates de béisbol con sus firmas, sus rostros en carteles, afiches, gigantografías, pasacalles y mantas, las pinturas y los poemas, las artes plásticas y la fotografía, infinidad de muestras, el concierto en Nueva York, 5 días, el concierto en Nueva York, 5 estrellas y un canto con el gran Granny Rivera, los documentales, la obra de la Colmenita Abracadabra con sus preciosos niños recorriendo Estados Unidos, el gran actor Danny Glover visitando a Gerardo en prisión, el Tribunal de Londres, la gira de Vicente Feliu en Estados Unidos, Silvio Rodríguez leyendo una carta de Ramón en el Estadio de Chile. Intelectuales, premios Nobel, juristas, artistas, religiosos, sindicalistas de todo el mundo se sensibilizaron. Logramos el bautizo de barcos griegos cargueros de crudo que transitaban por todo el mar Caribe y luego volvían a Europa demandando la libertad de los 5. Las jornadas 5 días por los 5 en Washington dejaron atónitos a los que estaban en el Capitolio, los oficiales que asistían, a congresistas y senadores, cuando vieron que una cantidad de abogados, parlamentarios, intelectuales, que hablaban en italiano, francés, inglés de Europa, de Estados Unidos y hasta de Grecia, iban a reclamarle por los 5 adentro del Capitolio y luego se manifestaban frente a la Casa Blanca. La colección más grande de pintura, de obras de arte donado al pueblo cubano en honor de los 5. Desde la Torre Eiffel en París, a la Torre de Pisa en Roma, a la Puerta de Alcalá en Madrid, desde Bruselas, Ginebra, Estocolmo, Londres o Estambul, desde toda España, Australia, Alemania, a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela o Argentina. La campaña de las cintas amarillas en toda Cuba, el Obama Give Me Five, se convirtió en un grito en las paredes del mundo. No había WhatsApp, no había redes sociales, solo el correo electrónico, modestísimo, en la velocidad que se podía recibir. Las redes las tejimos desde abajo. No fueron magnates, no fueron capitalistas, las tejimos nosotros, trabajando todos los días, preguntando
y hasta con el uso de lo que era antes el fax. Y esas redes crearon más de en 150 países los comités de solidaridad que le recordaran permanentemente a Estados Unidos en sus embajadas y en sus consulados que se reclamaba por los 5 y que se exigía por Cuba. Si algún mérito tenemos nosotros como Comité Internacional es la insistencia de trabajar en unidad y preguntarnos siempre, como en la obra de la colmenita Abracadabra, ¿y ahora qué más podemos hacer? Esos centenares de comités de solidaridad con los 5 que se crearon en 150 países, realizando acciones de unidad en todo el mundo, fueron también un látigo sobre Estados Unidos y sobre los cómplices de Estados Unidos, los falsos, los hipócritas, que los apañan, que tenían que reconocer la insistencia mes a mes durante 16 años del reclamo de los 5. Pero hay hechos humanos que también nos marcaron. Nunca olvidaré el relato de nuestra Alicia Hrabko, cuyo pin llevo aquí en mi corazón. Nuestra entrañable Alicia me contaba un día que hacía un frío extremo en Estados Unidos, era invierno, Fernando. Como prohibían a los cónsules, no les permitían, y a veces no coincidían con las visitas de los familiares. Pedíamos a las amigas de mayor confianza que acompañaran a las familiares. Alicia acompañó a Magali en varias de esas ocasiones, pero a ella no le permitían entrar. Tenía que esperar en una cafetería o tenía que esperar en un hotel, esos hoteles de mala muerte horribles que hay cerca de las prisiones, grises, tórridos. Y estaban las dos solitas allí, y Alicia me contaba que estaba tan sensibilizada porque Magali ya era mayor y como toda mamá se ponía con tanta ansiedad para ir a ver a su hijo, su único hijo varón. Y después de que salía de verlo, primero la ansiedad y la euforia por ir a verlo y luego la tristeza de dejarlo en una prisión como la que estaba Fernando. Alicia me contaba que hacía un frío tan grande, tan atroz, que ella sacó el brazo por la ventanilla de su auto para cargar gasolina y acercar a Magali, y no le quiso decir para que Magali no se sintiera preocupada. A Alicia se le congeló el brazo, literalmente se le congeló. Y en las más de 100 ocasiones en que Alicia y Bill visitaron a Gerardo, en las 2 prisiones de máxima seguridad donde Gerardo estuvo preso, siempre volvían con el mismo espíritu de enorme preocupación y a la vez de enorme orgullo por la firmeza de Gerardo. Ellos decían, Gerardo entraba en la sala de visita como si nos estuviera entreteniendo en su salón. Su holgado uniforme estaba muy delgado. Su holgado uniforme de presidiario estaba siempre limpio y planchado. A Gerardo le encanta hacer bromas y hacernos reír. Nos hacía reír. Mientras los demás presos de aquella sala, de aquella prisión de máxima seguridad, miraban y pensaban de qué podrá reírse este hombre que purga 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión, que será divertido para él. Y nosotros sabíamos que Gerardo lo que celebraba era la vida y la solidaridad y la certeza de lo que había dicho Fidel. Junto a ellos tuve el privilegio de visitarlo un día en los años 2007-2008 en la prisión de Víctor Bill. Hoy Bill ha venido especialmente de Estados Unidos junto a Cheryl y Paul para celebrar con ustedes este día de victoria. En cada uno de ellos y en todos nosotros está nuestra Alicia. Nosotros sentimos que comenzamos a ganar esta batalla cuando un día recibimos de nuestro compañero palestino Basil, que también está aquí, una cantidad grande de dibujos de niños de Palestina ocupada,
niños que tenían a sus padres en prisiones israelíes, pero cuando supieron que había 5 presos en Estados Unidos, me enviaron una cantidad de dibujos preciosos al Museo Abel Santa María. Y cuando Guafica, del Líbano, nuestra querida Guafica, nos envió un correo relatando el impacto que había despertado ante los medios de prensa libaneses una madre libanesa. Era la madre de un joven libanés que a los 18 años fue detenido por Israel por su solidaridad con Palestina, Anwar Yassin. Estuvo preso 17 años. Durante todo ese tiempo su mamá se paraba con la foto de su hijo frente a la Cruz Roja y de los otros prisioneros. Pero un día la vieron nuevamente. La prensa se acercó y le preguntó qué hacía allí cuando su hijo ya había sido liberado. Esa madre respondió: es que tengo otros 5 hijos presos en Estados Unidos. Y mostró la foto de Gerardo, de Antonio, de Ramón, de Fernando y René. Pequeñas y grandes acciones. Pequeñas y grandes acciones de enorme valor son las que nos dieron este día de victoria. Pero ninguna de las acciones realizadas en todo el mundo fue mayor que las del pueblo cubano, que se manifestó desde el primer al último día, desde los matutinos en las escuelas, el trabajo en la prensa, cada 1 de mayo, cada Día de las Madres, de los Padres, cada 1 de año, cada 12 de septiembre, cada 26 de julio y todos los días, aunque no fuese un día especial, porque todos eran días de lucha. Fue una batalla extraordinaria, librada por un gobierno y un pueblo heroico, en amor a la dignidad, a la firmeza de sus 5 hijos. Y poner nuestro granito de arena, trabajar en ella, fue de alguna manera intentar devolverle a Cuba un mínimo, solo un mínimo, de todo lo mucho que Cuba ha dado a nuestros pueblos. Yo quiero concluir mis palabras agradeciendo también a la defensa que tuvieron, de la que tanto aprendimos, la doctora Nuris Piñera y a Joaquín Méndez, el profesor Dávalo, nuestro Roberto que ya no está, nuestro amado Rafael Anglada de Puerto Rico, y los valientes abogados de los 5 en Estados Unidos. Había que ser muy valiente para defender a Cuba y para defender a 5 patriotas cubanos. A ellos nuestro honor, nuestra solidaridad. Y reivindicar como la cultura cubana, las expresiones más maravillosas. Aquí está nuestro Alpillo Alonso, nuestro ministro de Cultura, expresiones maravillosas de obras plásticas. Fran Fernández con su música excepcional, maravillosa. Hasta inventamos un DVD para recaudar fondos. Todo se brindó. Y esa fuerza, esa energía maravillosa de esa campaña que fue absolutamente extraordinaria es la que nos tiene que motivar, que llenar de fuerza ahora, para que todo el mundo haga la gran campaña que Cuba necesita y Cuba merece, que es salir de una vez del bloqueo, salir de una vez de esa lista, que nos dejen vivir en paz. Compañeros, yo voy a terminar antes de que Gerardo me mate, que me está haciendo señal con la hora. Quiero recordar a compañeros muy queridos, Gerardo, que ya no están físicamente y que viven en nosotros y fueron parte de esta gran batalla. Hoy nos acompañan espiritualmente para darnos fuerza y seguir batallando en defensa de Cuba, Venezuela, Palestina y nuestros pueblos. Grandes dirigentes como Ricardo Alarcón. Humildísimos cubanos como Puerto Caro. Los traigo desde la memoria de sus vidas para celebrar junto a nosotros esta victoria y que esas vidas, como la de Fidel, nos llene a todos de fuerza. Quiero pedirle
quiero pedirles que cuando lea los nombres los agrupe un poquito, porque tristemente son varios, para demorar menos. Cuando lea los nombres, digamos presente. Lucius Walker, Saul Landau, Leonard Wenglands, Ramsey Clark, presente. Carmen Nordelo, Magali George, presente. Cándido González, Roberto González, presente. Rosa Aurora Farejanes, presente. Marie-Dominique Bertuccioli, Bernie Doyer, Jean-Guy Allard, presente. Tony Janzó, Justino Di Celmo, presente. Pablo Kilber, Graciela Rosenblum, Beinus Smukler, Marta Speroni, presente. Javier Salado, Mariví Triana, presente. Alicia Krapko, Babis Borrea, presente. Fidel, presente. Fidel, presente. Gracias a los 5. Y a la familia, a nuestro gobierno, a Raúl, a Fidel. Y siempre venceremos, venceremos, nosotros venceremos, nosotros venceremos, hoy siempre venceremos. Difícil seguir a Graciela. Compañero presidente Miguel Díaz-Canel y demás líderes de la Revolución Cubana aquí presentes. Miami es como otro país. La política anticubana es omnipresente. La ultraderecha que llega a ocupar cargos en el Congreso, las universidades, los medios de comunicación, los tribunales, la policía. Todo esto y más está diseñado para justificar la política imperialista de Estados Unidos. En Miami, terroristas sangrientos como Posada Carriles y Orlando Bosch son tratados como héroes, y un joven cubano, Elian, puede ser capturado durante meses. Fue en ese caldero de veneno que Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René se ofrecieron como voluntarios para ir a Miami a proteger a su pueblo y a la revolución del flagelo del terrorismo. Durante años mantuvieron el silencio que había que tener, enfrentando el peligro, dejando sus familias atrás, haciendo grandes sacrificios para llevar a cabo una misión de paz. Pero como el terrorismo es un arma favorito de Washington contra Cuba, fueron los antiterroristas, los 5 cubanos, quienes fueron arrestados y sometidos al tratamiento más cruel durante hasta 16 años, sentenciados hasta doble cadena perpetua. Finalmente, todos los compañeros regresaron a casa hace 10 años hoy y fueron recibidos como los héroes que son. Fue histórico también por una razón. El anuncio de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama de que se había llegado a un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas, reabriendo las embajadas de ambos países después de 55 años. Fue el comienzo de la esperanza
de que Cuba y su pueblo finalmente serían respetados, su soberanía reconocida y el bloqueo pudiera terminar. Pero esa esperanza duró muy poco tiempo. 10 años después, esa esperanza se ha convertido en lo contrario. 243 ataques económicos y políticos de Trump, la acusación absolutamente falsa y siniestra, tanto de Trump como de Biden, de que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo. El mundo sabe quién es el verdadero terrorista. Y el mayor acto de terrorismo es el propio bloqueo contra cada cubano. 10 años después, no solo Cuba sufre la política genocida, decenas de miles de palestinos han muerto y ese genocidio continúa. Miles de ucranianos y rusos han muerto por culpa de Estados Unidos y la OTAN. Y ahora Siria es el campo de batalla de fuerzas reaccionarias en pugna, con Estados Unidos e Israel sembrando los frutos de su terror. Durante los 16 años de su cruel encarcelamiento, los 5 héroes, Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, nunca se rindieron, nunca se claudicaron, a pesar de las largas condenas que les robaron sus años de juventud. Junto a Fidel, que pronunció esa famosa palabra volverán, junto a las familias, las esposas, las madres, hermanas y los hijos, junto al pueblo cubano y con la solidaridad mundial, son estos factores juntos, nutriendo uno al otro, que logró la libertad de los 5 héroes. La labor de los defensores fue también muy importante. Aquí está Joaquín. Qué bueno verte. Hace tiempo. Sí. Representando a los otros en Miami. Especialmente quiero recordar a Leonard Weinglass, querido, incansable y brillante. Brillante abogado. Una vez cuando Antonio estaba encerrado bajo una terrible situación en la prisión de Colorado, hubo una tormenta de mucha nieve, pero Leonard voló a Colorado, manejó solo en carro a la prisión por la nieve en la noche para ver a Antonio y ayudarlo. Antonio le escribió después, diciendo, eres más que un defensor, eres un hermano, mi hermano. El nuestro y sé que fue hermano de los otros 5. El nuestro fue el primer comité formado para luchar por la libertad de los 5, pero pronto vinieron otros y llegó a más de 400 comités por todo el mundo, trabajando todos y todas por un fin común, su libertad. Por ejemplo, el anuncio de página completa en el New York Times de marzo de 2004, cuyo ejemplo ven aquí, pasamos algunos, que costó $50,000 para un solo día en el periódico, explicando su causa, fue posible solo porque decenas de organizaciones y cientos de individuos contribuyeron. En Miami, la coalición de cubanos leales a su patria donaron $11,000. Algunos compañeros y compañeras no están con nosotros. Alicia Rapco, Roberto González Severet, las madres Magali Yort, Carmen Nordelo, Nereida Salazar y otros queridos compañeros. Hay muchas historias que contar, pero aquí no se puede porque sería mucho toda la noche. Pero quiero mencionar 2. En el día de la sentencia de Gerardo en Miami, cuando recibió la doble sentencia, después de la sentencia, Carmen, la mamá de Gerardo, me vio y dijo, ¿sabe, Gloria? Que van a volver. Yo tengo confianza, porque Fidel lo dijo. Así.
odio de la prensa anticubana en Miami no solo era en contra de los 5, sino a las madres, como las trataron. Y estuvimos en el micro con las madres y otras compañeras yendo para la corte, para la sentencia. Y Magali, la mamá de Fernando, cuando los autos de prensa estaban acercándose, casi amenazando a nosotros, ella dijo a todas: no van a haber lágrimas frente a ellos. No lágrimas. Y antes de abrir la puerta, dijo: patria o muerte, venceremos. No puedo terminar sin mencionar a un hombre imprescindible, quien coordinó la lucha y fue ejemplar, analista y estratega de la lucha de los 5, además de Fidel, Ricardo Alarcón. Se preocupaba de todo, hizo incontables discursos, análisis, denuncias, defendiendo a los 5. De hecho, fue Alarcón quien escribió lo que finalmente se publicó en el New York Times, que ven aquí. Fue su idea cómo explicar al pueblo norteamericano la lucha antiterrorista de los 5 héroes. Cuando Andrés Gómez y yo fuimos a verlo, a dar a él el borrador del anuncio que planificamos, él dijo: no. Y lo escribió por varias veces hasta que salió. Estados Unidos pensaba que el castigo a Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René sería ejemplarizante para que otras personas no hicieran lo mismo. Pero al contrario, hay muchos jóvenes cubanos que dicen: yo también quiero defender a mi patria de similar manera y defender a Cuba en total. Cuba sigue resistiendo para vencer, no solo por sí mismo, sino en solidaridad total con el pueblo palestino. Eso, en todo el país, cuando un presidente lidera las marchas, hay que tener todo respeto y apoyo a Cuba. Un día de resentencia de Antonio y Ramón, fuimos a Miami, donde la Corte Superior había ordenado una revista resentenciar a los 2. Y estuvimos en la Corte, nosotros y nosotras, apoyando a los 5. Y la Fiscalía, Carolyn Heck-Miller, se acordaba con Leonard Weinglass a reducir las sentencias. Y ella dijo a la jueza, John Leonard, ella dijo: estamos de acuerdo de bajar la sentencia. Y explicó, ella en sus palabras dijo: porque hay aguas turbulentas por el mundo en favor a ellos. Y nosotros escribiendo: ay, ¿qué cosa está diciendo, admitiendo? Y la jueza, John Leonard, dijo: y usted estaba diciendo en el juicio que eran un gran peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y la Fiscalía no sabía qué decir. Fue al lado de Leonard y habló en su oído. Me imagino, ¿qué hago ahora? Leonard se levantó y después de unas palabras dijo: su honor, usted no está sentenciando a un país, está sentenciando a individuos. Eso fue muy interesante y, como sabemos, había negociaciones atrás, el arreglo para que Adriana tuviera niños con Gerardo.
Y queremos decir gracias Cuba, gracias los 5, gracias Fidel por todo lo que hizo para este gran y aguerrido pueblo. ¡Viva! Un poco más. Compañeros y compañeras de la lucha por la justicia social, hagamos y continuamos con el mayor esfuerzo para unirnos por todo el mundo, como hicimos por Elian, como hicimos por los 5, a forjar la unidad internacional, a exigir y poner fin al genocidio contra Cuba y promover la ayuda solidaria, muy necesario ahora. José Martí dijo, levantarse por Cuba hoy es levantarse por Cuba para siempre. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Díaz-Canel! ¡Viva! ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Y vivan nuestros héroes cubanos! ¡Viva! Agradecemos las palabras de Graciela Ramírez y Gloria Larriva, que tanto hicieron por el regreso de nuestros 5 compatriotas. Precisamente en nombre de ellos, escucharemos ahora la palabra de uno de los 5, como cariñosamente los conoció y los sigue conociendo el pueblo de Cuba y el mundo. Gerardo Hernández Nordelo. Querido presidente, primer secretario, compañero Díaz-Canel, demás compañeros de la presidencia, muchas gracias a todos por estar aquí. Realmente a los 5 nos dieron una sorpresa, porque el plan, al menos el plan que me habían dicho a mí, era reunirnos ahí en el ICAP, en un pequeño encuentro con algunos amigos de los comités, con los abogados que nos visitan. Y yo había preparado mi discurso con un lenguaje coloquial, y después nos dijeron, no, el acto va a ser en el Teatro de las Comunicaciones y con invitados de primer nivel. Entonces tuve que quitar todas las bromas del discurso y bueno, se redujo un poco, pero de todos modos. Es difícil después de 2 intervenciones como las de nuestra queridísima hermana Graciela y nuestra también queridísima hermana Gloria, hablarles a ustedes. Pero ahí yo no me atrevería, contrario a Graciela, empezar a citar nombres por temor a que se nos queden, pero nos pasaríamos horas entre los que ya no están y los que están, entre tantos de ustedes aquí que se incorporaron a la lucha por los 5, que tanto hicieron, que tanto nos han acompañado también a lo largo de estos 10 años. Y hay que decirlo, aquí en este auditorio está muy bien representado nuestro glorioso Partido Comunista de Cuba, a quien pido un aplauso bien grande. Está nuestra UJC y las demás organizaciones de masas. Está en sentido general nuestro querido pueblo, nuestra revolución. Está también nuestro glorioso Ministerio del Interior, al cual nos honramos en pertenecer. Están nuestros aguerridos órganos de la seguridad del Estado, que siempre nos sentiremos orgullosos. Están, por supuesto, bien representada la solidaridad internacional y ese pueblo que no nos abandonó ni un segundo en la lucha que comandó nuestro inolvidable Fidel, que lo prometió
y Raúl lo cumplió. De modo que le damos las gracias a ustedes por estar aquí. Y sí me atrevería a mencionar, en representación de los abogados a quienes nos acompañan, que hicieron el viaje desde los Estados Unidos. Bueno, primeramente, pues se habla de los abogados de los 5, pero hay que mencionar a alguien imprescindible, la abogada de los 5, la doctora Nuris Piñeiro, cubanísima, que nos acompaña aquí. Está el abogado norteamericano nacido en Pinar del Río, Joaquín Méndez, abogado de Fernando. Orlando Campos también. Está el escritor norteamericano Mark Sussman, que está escribiendo un libro sobre la vida de una eminencia, una leyenda como lo llaman, si ustedes lo buscan en Google, el abogado norteamericano Martin Garbus, quien comenzó a trabajar en nuestro caso cuando el inolvidable Leonard Weinglass falleció. Para todos ellos, un fuerte aplauso. Pero además están muy bien representados nuestros diplomáticos, nuestro también heroico Ministerio de Relaciones Exteriores. No, Anglada no se me ha olvidado, lo dejé de último, porque Anglada es de la casa. El abogado puertorriqueño Rafael Anglada López, el primero que cuando más oscura estaba la noche se apareció en la prisión a visitar a los 5 con un rayo de esperanza. Nuestro hermano Rafael Anglada, boricua independentista. Y les decía que hay compañeras y compañeros aquí de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que nos visitaron en prisión, que estuvieron sentados allí con nosotros aquellas largas horas, que pasaron por revisiones también, como teníamos que hacer nosotros cada vez que entrábamos y salíamos a la visita, y se pasaban largas horas allí sentados con nosotros, que nos traían las noticias de la patria. No los quiero mencionar, pero están aquí una compañera y el resto de compañeros, y para ustedes un fuerte aplauso también. Y por supuesto, está muy bien representada nuestra familia. Decía que hay personas que no están, entre ellas mi madre, pero en representación de las personas que no están, que lamentablemente pudiéramos mencionar mucho, quiero mencionar a alguien muy cercano a los 5, tan cercano a los 5 que nos hizo la broma de pasar a la inmortalidad un día como hoy, el maestro Vicente Feliu. Inolvidable e inseparable de nuestro caso. Y están, por supuesto, dos personas que hay que quitarse el sombrero. Está Olguita, que sufrió en su propia carne los rigores de la prisión. Y está Adriana, a quien no la dejaron verme por 12 años. 12 años sin vernos. Que la parte buena es que después cogimos impulso y hay 3 que están por allá atrás. Para los que no lo saben, yo lo único que sé es que han ensayado, pero los 3 van a aparecer por ahí en algún momento. Miren, resumiendo, muchísimas gracias a nuestro pueblo, a todas las compañeras y compañeros del mundo que no nos abandonaron nunca, pero sobre todo a ese hombre que dijo al mundo entero, cuando más oscura estaba la noche, solo les digo una cosa, volverán. Y a ese otro hombre que dijo un día
vamos a cumplirlo y nos trajo de regreso. Te quiero mencionar que aquí también sentados hay personas, compañeras y compañeros que participaron muy directamente en las negociaciones finales antes de nuestro regreso a la patria, que fue un juego de ajedrez como solo puede jugar una revolución como la nuestra, que tiene el orgullo de haberse enfrentado y no haberse puesto de rodillas nunca frente a ese imperio, frente al imperio más grande del mundo. Esta revolución ni se ha rendido ni se rendirá jamás. Y siempre lo hemos dicho, a nosotros nos tocó algo muy diferente. Nos tocó que un día nuestros nombres se conocieran. Pero nunca olvidamos a esas compañeras y compañeros que antes que nosotros hicieron el mismo trabajo. A los que lo hacen hoy y a los que lo seguirán haciendo en el anonimato mientras que Cuba sea amenazada y agredida. Para ellos el más fuerte de los aplausos. Han cambiado muchas cosas en estos 10 años. Ya aquellos muchachos, como decía nuestro comandante, los muchachos, ya no somos tan muchachos, ya peinamos canas. Para lo chistoso. Pero hay algo que ni ha cambiado ni cambiará jamás, que es nuestro compromiso con esta inmensa revolución, nuestra lealtad a la patria, a las ideas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel. ¡Viva la revolución! Nos vemos en la marcha el día 20. Y para pronunciar las palabras centrales de este emotivo acto, por el 10º aniversario de regreso de los 5 a la patria, invitamos a Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Compañero Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización. Compañeros, miembros del Buró Político. Queridos hermanos Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando, René, en particular a Fernando, presidente del ICAP, entrañables familiares de nuestros 5 héroes, estimados abogados que integraron el equipo de defensa de nuestros compañeros, queridas amigas y amigos de las organizaciones de solidaridad con Cuba en diversos países y de las asociaciones de cubanos en el exterior, representantes de nuestro partido, nuestras organizaciones de masas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil cubana que en nombre de nuestro pueblo nos acompañan en esta ocasión especial. Nos reunimos para celebrar un hecho trascendental, el 10º aniversario del regreso a Cuba de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René,
una victoria del pueblo cubano y de la solidaridad internacional. A 10 años de aquel memorable y sorprendente 17 de diciembre, conservamos vivo recuerdo de aquella prolongada y ardiente batalla cubana y mundial por su liberación. Ella fue un apoyo crucial para nuestros 5 compañeros durante largos años de cruel prisión política en cárceles de los Estados Unidos. Fueron innumerables las injusticias cometidas contra ellos. Un juicio amañado y pleno de irregularidades. Fiscales que no pudieron presentar pruebas sobre los cargos imputados porque no existían. Argumentos contundentes de los abogados de la defensa que fueron ignorados. Declaraciones de testigos que no fueron escuchadas. Un jurado manipulado. Sanciones insólitas por cargos inexistentes retirados a falta de evidencia por los propios fiscales y condenas arbitrarias dictadas desde el odio en un ambiente de hostilidad extrema contra Cuba. La inhumana decisión de aislarlos durante 17 meses en celdas de confinamiento solitario sin justificación alguna, la amenaza de quitarle su niña pequeña a Olga, la esposa de René, el intento de usar a unos contra otros a cambio de rebajar sus penas, la determinación de separarlos después de haber sido sentenciados, encarcelándolos en prisiones distantes y prohibiéndoles relacionarse entre ellos, y la privación a Gerardo y a René de las visitas de sus esposas durante tantos años, son solo algunos de los más inhumanos castigos a los que fueron sometidos nuestros 5 hermanos. Frente a esto, brillaron la entereza y la dignidad de los 5, sus alegatos llenos de valentía y patriotismo, su mensaje al pueblo estadounidense y la fuerza de la verdad sobre la naturaleza de su honrosa misión, la necesidad de defender a Cuba y al pueblo cubano del terrorismo de Estado organizado, financiado y promovido desde el territorio de los Estados Unidos con la complicidad de sus gobiernos. Recordamos al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien en fecha tan temprana como el 23 de junio de 2001, muy poco después de que los 5 fuesen declarados injustamente culpables, expresó, como se ha dicho, la inocencia de estos compatriotas es total. Solo les digo una cosa, volverán. Y los 5 volvieron. Fidel siempre tuvo la firme convicción de que ese quinteto de gigantes, como él los llamara, regresarían, aun cuando para muchos parecía imposible o muy lejano. Como tantas veces antes, lideró personalmente la batalla por su liberación. Tenemos muy presente hoy también al general de ejército Raúl Castro Ruz, que trabajó incansablemente para hacer realidad la promesa de Fidel y lo logró, conduciendo con tesón, firmeza y sabiduría el proceso que concluyó hace 10 años con el arribo a la patria de Gerardo, Ramón y Antonio. La liberación de los 5 abrió paso a algunos cambios positivos pero efímeros en las relaciones conflictivas entre Estados Unidos y Cuba. Al presentarlos ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 20 de diciembre de 2014, el compañero Raúl exaltó, y cito, el extraordinario ejemplo de firmeza, sacrificio y dignidad de los 5. Ello les mereció ser condecorados con el título de Héroes de la República de Cuba
por cumplir con dedicación, dignidad y firmeza la sagrada misión de defender al país y al pueblo del terrorismo. El entonces presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón de Quesada, puso el alma en ese empeño. Su dedicación fue clave a todo lo largo del caso, en particular como coordinador desde Cuba del trabajo legal en apoyo a los 5 y como incansable promotor de la campaña internacional. Reciban también muy merecido reconocimiento los oficiales del Ministerio del Interior y colegas que participaron discreta y eficazmente en ese denodado esfuerzo. La movilización de todo el pueblo de Cuba, como ha hecho a lo largo de la revolución en defensa de las causas justas, resultó decisiva. Nuestro pueblo asumió la campaña por la libertad de los 5 de manera extraordinaria, llegando a todos los rincones del país y al sentimiento familiar más profundo. No es frecuente que en una conmemoración como esta, de un hecho histórico notable, todos los reunidos, quizá con la excepción de algunos niños de la Colmenita, hayan sido partícipes de alguna manera de tal acontecimiento. Fue lo decisivo en este largo y amplio batallar la lealtad de nuestros 5 compañeros, su resistencia, heroísmo, espíritu indoblegable de combate, absoluta negación de la rendición y de la derrota y su férrea convicción en el triunfo. Crucial fue también la entrega infatigable y la valentía de sus madres, esposas, hijos y demás familiares que nunca flaquearon y siempre confiaron en la victoria, incluso en los momentos más amargos. Ellos tocaron todas las puertas y sensibilizaron los corazones de todos. Un agradecimiento especial merecen hoy los abogados de la defensa. Nuestro más profundo reconocimiento a los movimientos de solidaridad, los comités por la liberación de los 5, los sindicatos, organizaciones religiosas y de diverso tipo y personalidades que hicieron suya esta causa, movilizándose y dándola a conocer en todos los continentes, en lo que devino una verdadera campaña de los pueblos. Muchos nos acompañan hoy, otros a los que rendimos profundo homenaje y eterna gratitud de nuestro pueblo, ya no están entre nosotros. Expreso todo nuestro reconocimiento, además, a los gobiernos, parlamentos, fuerzas políticas e instituciones que contribuyeron al esfuerzo común por poner fin a tamaña injusticia. Entre los que apoyaron la articulación de este esfuerzo de movilización internacional, cabe mencionar al Servicio Exterior cubano, a sus embajadas y consulados, que asumieron esta lucha con la más alta prioridad de la diplomacia revolucionaria. Y aquí están esta tarde ustedes, los 5, como confirmación de que por muy difíciles que sean las circunstancias, como nos enseñara el comandante en jefe, la fe en la victoria y la sólida unidad son las razones esenciales del triunfo. Ha transcurrido una década y al recordar esa fecha sentimos la misma emoción de aquel día de inolvidable júbilo que significó tanto para nuestro pueblo y para muchas personas en el planeta. La hostilidad de los sucesivos gobiernos estadounidenses no solo se mantiene, sino se ha acrecentado. El pueblo cubano
y la solidaridad internacional tendrán que seguir enfrentando y denunciando hasta que un día se elimine la arbitraria e injustificada designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y se levante el inhumano e ilegal bloqueo contra nuestro país para triunfo definitivo de la justicia sobre el abuso y la opresión. Ustedes 5, junto a nuestro pueblo, continúen aportando hoy su ejemplo desde otras e imprescindibles trincheras al desarrollo del país y a la defensa de la revolución. Nos llena de orgullo y satisfacción constatar el reconocimiento cotidiano del pueblo cubano a su proeza e integridad. Los 5 seguirán siendo un notable ejemplo, una emocionante y cercana fuente de inspiración y suprema muestra de la valía y el honor de este pueblo firme, noble y heroico. Con la entereza y la confianza en la victoria de los 5, enfrentaremos con firme determinación y estrechamente unidos como ellos cualquier obstáculo, todo acto de bloqueo, hostilidad o de agresión. ¡Viva el pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Vivan los 5 héroes! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Bueno, ya han sido mencionados en varias oportunidades en esta tarde. Son muchos los que seguramente quisieran estar sobre este escenario y compartir sus vivencias con nuestros 5 compañeros o mostrarles su agradecimiento por su entereza y su hidalguía. No los que van a ver hoy, como ya se ha dicho, pero sí sus antecesores también protagonizaron las batallas por la liberación de los compañeros. Y vienen hoy, son algo revoltosos y revoltosas, pero muy estudiosos, y sobre todo con las máximas martianas que les enseña su director. Participaron, como les decía, en ese combate y vienen a compartir hoy con todos los presentes lo que saben hacer, que es derrochar su arte milagroso. Y así como las abejas tienen que trabajar durante todo un año para lograr solo una cucharadita de miel que es sanador, nutritivo y milagroso, porque el amor siempre es milagroso. Yo tengo mucho gusto en presentarles a estas niñas y niños que nos han enseñado desde siempre que no basta tener talento, hay que tener... No basta tener talento, hay que tener... Entonces, adelante La Colmenita y Team Cremata. A mí me dijo mi tía Lynn que había escuchado en la radio cuál era la canción que más le gusta a los 5. Si quieren se los puedo cantar ahora mismo. ¿Quieren? Well, my aunt Arlene told me that she had listened on the radio the song that the 5 liked the most. I can sing it to you right now. Okay? Me decido a tararearte todo lo que se te extraña. Desde el siglo en que partiste hasta el largo día de hoy, me acompaña mi guitarra porque yo no sé de cantar. Y además ya me conoces, que ya va donde yo voy. Lo único que me consuela René, es que muchos años para las fechas que me arrestaron, el 12 de septiembre de 1998, tú apenas habías cumplido los 4 meses y medio de edad. En la noche anterior, tu mami se había ido a trabajar
te quedaste profundamente dormida y decidí dejarte sobre mí, mientras yo permanecía boca arriba en la cama, viendo la televisión. Cuando tu mamá llegó, le dio tanta gracia verte así dormida sobre mí, extremidades desparramadas y en la cara tal gesto de satisfacción que no pudo resistir la tentación de tomarnos una fotografía. Esta es la última en que aparecemos juntos. Cuando pudimos vernos nuevamente, ya habíamos visto pasar 8 meses y recién habías cumplido un añito. Estábamos bajo custodia y cuando notaste que me tenían esposado al brazo de la silla, ¿habrás pensado que era un perrito? Pues comenzaste a decir ¡guau, guau, guau, guau! Tu mami trató de sacar de dudas con una expresión que la indignación hizo sarcástica. No, Ivette, aquí el perro no es tu padre. Yo soñé con cambiar